La luz del mundo, dice el cintillo, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Bendito Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias con todo nuestro corazón, Señor, porque eres bueno, Señor, y misericordioso. Permite, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, como esa tierra que está preparada, Señor, para recibir tu bendita palabra, y permite que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, Señor, puedan estarse conectados con nuestro corazón, Señor, y podamos entender precisamente, Señor, tu bendita palabra, y alimente, Señor, cada día nuestra vida. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los invito, hermanos, a tomar sus lugares. Bendita es la palabra del Señor. El sermón del monte se llama las bienaventuranzas. En alguna ocasión, hermanos, ya hemos leído varias veces, pero es hermoso cuando nosotros recordamos la palabra de Dios, para que haga, hermanos, ese trabajo, la palabra de Dios, y podamos cada uno de nosotros hacer su bendita voluntad, y sepamos en dónde estamos, y sepamos qué es lo que estamos haciendo, y sepamos si verdaderamente estamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque el Señor quiere que nosotros caminemos con Él, que caminemos y sepamos ciertamente que vamos, como dice el canto, en ese camino, en ese tren de la vida que va para Sion. Queremos estar allí en ese tren, queremos verdaderamente ser servidores y seguidores, y que sintamos y que tengamos esa fe que solamente Dios pone en nuestro corazón. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo leemos muy rápido, hermanos, pero pongamos más atención y quedémonos con la bendita palabra del Señor. Bienaventurados los que padecemos persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hubo persecución en la iglesia. Está el malo, hermanos, levantándose en contra de la iglesia siempre. Y sepamos que dice la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Amén. El diablo está presto para hurtar, matar, hurtar y destruir. Anda como león rugiente, pero nosotros nos debemos de sentir gozosos y bienaventurados, porque cuando nos vituperan no nos están en contra de nosotros, sino están en contra del Dios Altísimo, del que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, nuestro galardón es grande y somos bienaventurados, porque aunque nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque dice el versículo 12, gozaos, y ese es el gozo de la iglesia de Cristo. No importa, hermanos, lo que suceda en nuestros cuerpos y las persecuciones que haya. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Ese debe de ser el gozo de nuestras vidas, en nuestro corazón, de que nuestro galardón es grande. No hay cosa más grande que ese galardón que el Señor ha preparado, porque nos permite liberar nuestro espíritu,
nos permite tener esa comunión con Dios, esa comunión con el Dios Altísimo, y nos permite estar en la voluntad del Señor. Y sabemos que un día vamos a estar allí recibiendo ese galardón grande. Cristo vive. El galardón es grande, hermanos, en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Amén. Porque solamente Él fue y construyó ese lugar grande para cada uno de sus hijos. Aleluya. Ahora nosotros nos debemos de ocupar en obedecer, estudiar, indagar, estar al pie de la palabra del Señor para saber que verdaderamente estamos haciendo la voluntad del Señor, porque debemos de ganarnos ese lugar grande en el reino de los cielos, y no es por nuestras propias fuerzas, es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero debemos de estar ocupados y preocupados en hacer la voluntad de Dios. No solamente es creer, sino también es creer y obedecer. Debemos obedecer, debemos creer, debemos caminar, debemos avanzar, debemos de superar. Y así vamos llegando a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. ¿Cómo vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor? Estando ocupados como nuestro Señor Jesucristo en predicar la palabra del Señor, en ayudar a nuestro prójimo, en orar a con nuestro prójimo, para nuestro prójimo, por nuestro prójimo, orar por la iglesia y estar ocupados en el reino de los cielos. Por eso el Señor decía cuando era joven: ¿por qué me buscas? ¿Acaso no sabes que yo debo de estar en los negocios de mi Padre? Aleluya. ¿Nosotros en dónde estamos? ¿En los negocios de nuestro Padre o en los negocios de alguien más? Si nosotros nos ocupamos nuestro corazón en lo que no es el reino de los cielos, allí mora tu corazón. Si tú estás ocupado en quedar bien con alguien, ahí está tu corazón tratando de quedar bien con alguien. Pero cuando tu corazón está siguiendo los pasos de Dios, entonces estás preocupado y ocupado en la obra, en el reino de Dios. Y entonces gozaos y alegraos, porque vendrán esas pruebas. Bienaventurados cuando tengamos esas pruebas, porque nuevamente nuestro galardón es grande. Aleluya. Ese galardón está preparado para nosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No importa lo que digan las personas o lo que te hagan, porque bienaventurados los que padecen persecución por causa de ser justos, por causa de la justicia. Y cuando uno sigue la justicia, está siguiendo los pasos de Dios. Cuando somos justos, seremos perseguidos. Cuando hagamos las cosas bien, seremos perseguidos. Porque dice: bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia. Todos aquellos que no siguen la justicia no los persiguen, porque el mundo ama a los suyos, porque ellos siguen su propia manera de pensar y no siguen la luz de la palabra de Dios. Por eso, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos, de creer en el Señor Jesucristo? Ganarnos esa entrada al lugar celestial, ganarnos el reino de los cielos con nuestra fe, con nuestra obediencia, con nuestro crecimiento espiritual, llegar a la estatura del varón perfecto y hacer su bendita voluntad. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué hacemos todos los días? Dice versículo 13: vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? ¿Quién le va a dar sabor? ¿Quién va a contrastar al mundo? Si no son los hijos de Dios, ¿quién? Porque el mundo ama al mundo. Y los que siempre son señalados son aquellos
que les dicen, mira lo que hace y eso que es cristiano, porque si fuera otra persona no tendría ese señalamiento. Ya mira, pues ya lo conocemos, así es. El mundo ama a los suyos. Si la sal perdiere, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vergüenza de los hombres. Necesitamos permanecer firmes, porque si llevamos la voluntad de Dios y la palabra de Dios, le estamos haciendo ese contraste con el mundo, con el pecado, porque se ve donde verdaderamente se lleva el testimonio de Dios a la gente, el testimonio y la salvación de Dios, el mensaje de perdón y salvación a la gente y al mundo. Debemos de seguir adelante, amén, firmes en la fe en aleluya. Jesucristo, no en la fe en el hombre. Maldito aquel que ponga su fe en el hombre y en reyes, porque tarde o temprano los van a defraudar. El único que no defrauda es Dios. El único fiel es Dios. El único que hace su voluntad perfecta en nosotros es Dios. Por lo tanto, nuestros ojos y nuestra mente y corazón deben de estar en Dios. Aleluya. Si queremos hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí, como dice el canto, allí hay libertad. Amén. Verdadera libertad. No libertad disfrazada. De que tú eres libre, hermano, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no, él sí, él no, aquello sí, aquello no. El único al que debemos obedecer es a Cristo. Amén. La palabra de Dios es fiel, porque dice, el león está afuera buscando para matar, hurtar y destruir. El único que hace mentiras es el diablo. El único que hace acepción de personas es el diablo. Por lo tanto, nosotros debemos de permanecer firmes y ser la sal de la tierra, el testimonio vivo de Dios. Predicar verdaderamente la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. No perdamos, hermanos, nuestra mirada en Dios, porque si perdemos nuestra mirada en Dios, pierde la sal, se desvanece, pierde, se hace como nada. Cuando nosotros estamos en una iglesia, en una congregación, y nosotros perdemos la mirada en Dios y la ponemos en un pastor o en un hombre, la sal se desvanece. ¿Y por qué se desvanece? Porque buscan lo suyo propio. Entonces, cuando la sal no pierde su sabor, cuando la sal no pierde su contraste, entonces es porque la iglesia tiene los ojos en Cristo. Aleluya. Y la sal permanece. La sal es la que le da sabor a las comidas. Cuando ustedes hacen una comida sin sal, ¿a qué sabe, hermano? Cuando la iglesia pierde la palabra de Dios y se va por enseñanzas humanas, pierde su sabor, se desvanece. Por eso la iglesia debe de estar en el conocimiento de la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Lo que acabamos de leer, lo leemos muchas veces rápido, pero vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros a la luz de la palabra predicamos la palabra, por lo tanto la luz del mundo es Cristo, su palabra. Vamos a pedirle a Alexander que lea el versículo 15 y dice la palabra de Dios en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La verdad predicada no se puede esconder, como tampoco se puede esconder la mentira. Tarde o temprano se va a saber. La verdad nadie la puede esconder, porque la verdad es Cristo. Amén. Nadie puede esconder la palabra de Dios.
Y en los lugares en donde hay supuesta libertad y no dan esa libertad, tarde o temprano la luz de la palabra de Dios es más poderosa, porque es el poder de Dios el que tiene el cuidado de la iglesia para darle el conocimiento suficiente para que la iglesia pueda encontrar el camino a la salvación, que es Cristo Jesús. Por eso debemos de tener ese conocimiento para que no nos desviemos por estratagemas de hombre que emplean con astucia para engañar. Así que una pregunta que nos debemos de hacer todos los días es: ¿cuánto estamos leyendo? En las clases que tenemos nos preguntan: ¿cuánto estás leyendo? Y todos, la mayoría, todos nos quedamos callados, porque tantas cosas tenemos que hacer en los días, pero debemos de esforzarnos como Pablo para esforzar nuestro cuerpo para poder estar en pie, firmes, estudiando en el conocimiento de la luz, en la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. El versículo 15 dice así. Capítulo 5, versículo 15. Sí. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén, gloria a Dios. Una iglesia, hermanos, es un candelero. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se esconde la enseñanza en una iglesia, no se debe de esconder. Todos aquellos que esconden la enseñanza en la iglesia es porque están enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios, porque no quieren llevar sus obras a la luz para que no sean reprobados. Por eso no se enciende una luz. La palabra de Dios no se esconde, la palabra de Dios no se deja de predicar, la palabra de Dios no se lee y se pone debajo en la oscuridad o sin volumen, sino se pone sobre el candelero. ¿Han escuchado en el libro de Apocalipsis cómo le llaman las iglesias? Los candeleros, porque si no quitaré tu candelero. ¿Y quién es la luz del candelero? Cristo. Amén. Y si el candelero no tiene la luz adentro, ¿para qué sirve el candelero? No sirve. Un candelero que no tenga la luz adentro, ¿de qué sirve? Por eso debemos de estar preocupados, debemos de estar ocupados, debemos de mantenernos en el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Para que esa luz que está dentro del candelero no se apague y nosotros como iglesia seamos el candelero. Amén. Que tenga la luz de Cristo. Cristo vive. Que tengamos a Cristo allí, Aleluya. que obedezcamos a Cristo, que nos hermanemos con Cristo, que nos hagamos hijos de Dios. Y alumbra ese candelero. Por eso decía allá en el libro de los Hechos, que los primeros cristianos, ¿sí?, alumbra a todos los que están en la casa, mantenían el testimonio, y por el testimonio de la iglesia se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Por el testimonio de la iglesia, porque la iglesia tiene esa luz, porque mantiene esa luz y sirve de testimonio para los que están en casa y a los que están alrededor. Esa es la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Esa ciudad asentada de Dios en el mundo para alumbrar al mundo, para darle sabor al mundo, para hacer el contraste. Por eso la palabra de Dios se predica no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Amén. Nosotros no estamos aquí, hermanos, por voluntad humana. No somos llamados por ningún humano. Somos llamados directamente por Dios. Cristo vive. Y así debemos de mantener esa lumbrera
en nuestras vidas. Dice el versículo 16, los voy a invitar, hermanos, a todos a nos pongamos de pie y vamos a leer todos juntos este versículo 16 del capítulo 5 para la gloria del Señor. Leámoslo 2 veces. Dice así: y alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una razón muy importante por la cual nosotros debemos de mantener esa luz. Debemos de mantener a Cristo, debemos de mantener su palabra, debemos de mantener nuestros ojos en Dios, para que esa luz que nosotros tenemos pueda alumbrar a los hombres. Aleluya. Y el propósito de alumbrar a los hombres es de que reconozcan a Dios, de que seamos ese testimonio de Dios y los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese es el propósito que debemos de tener como iglesia de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y esa es la palabra principal: ver. Cuando ven nuestras buenas obras, no cuando ven nuestras malas obras. Cuando ven nuestras malas obras somos un mal testimonio. No reflejamos a Cristo. No permitimos que la gente, que el hombre le dé gloria al Padre, porque hacemos malas obras. Que no hagas buenas obras, malas obras que parezcan buenas, no hagas buenas obras que parezcan malas. Debemos de hacer, no importando cómo se vean, las obras de Dios. Amén. Si a él no le parece, si al hermano no le parece, si a nadie le parece, nosotros debemos de seguir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que debemos de dar buen testimonio, debemos de ser ese testimonio vivo para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Y cómo van a ver el testimonio si no salimos a la luz? ¿Se han fijado que muchas iglesias no salen a la luz? ¿Qué hacen, hermanos, adentro de las iglesias? Nadie sabe. ¿Qué hacen? Porque no salen a la luz, no quieren que sus obras sean manifestadas en la luz y sean reprobados. Por eso debemos de salir a la luz, porque no es la luz nuestra, sino es la luz de Dios. Nosotros somos solamente el recipiente, el cual contiene esa luz. Amén. Y dejemos que esa luz sea la que encamine, la que alumbre nuestros pasos para estar en el camino de Dios. Y oremos a Dios, hermanos, porque es una lucha constante todos los días, es una lucha que tenemos todos, sin excepción, todos los días tenemos esa lucha, hermanos. Oremos para que en Dios podamos, en Cristo, tengamos esa fuerza, tengamos, hermanos, esa renovación de nuestras fuerzas, para que el Señor nos abrace, para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, para que nosotros podamos, hermanos, caminar delante de la presencia de Dios y ser aprobados, siervos aprobados, que no tengamos de nada de qué avergonzarnos, porque seguimos los caminos de Dios. Y si seguimos los caminos de Dios, no tenemos de nada de qué avergonzarnos, sino que ahora somos esas lumbreras que cumplen la función de tener la luz del Espíritu de Dios, de tener la palabra de Dios, de ser fieles adoradores al Señor, que lleguemos a su presencia con corazones dispuestos para darle el honor y la gloria a Cristo el Señor, por el amor tan grande que tuvo para con nosotros en morir en esa cruz del Calvario y darnos a todos esa esperanza de la vida eterna. Por eso, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Ayuda, Señor, a tu iglesia, ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. No hay nada, Señor, que se pueda esconder, porque tú eres, Señor, el que eres el único que soporta, Señor, que sustenta, eres la roca, Señor,
en la cual la iglesia está sostenida. Y no hay nadie que pueda, Señor, contra ti. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y tienes un plan, Señor, preparado y no nos has hecho dado a conocer. Permite, Señor, que sigamos adelante y permite, Señor, que tu iglesia, Señor, se fortalezca cada día, Señor, que sea bienaventurada, Señor, por guardar tu palabra y ser ese candelero, Señor, ser esa sal para que haga y cumpla, Señor, su función. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por nuestros hermanos de la iglesia Benecer. Te ponemos en tus manos, Señor, también todos aquellos, Señor, que no están aquí. Bendícelos, Señor, en donde quiera que estén, en sus quehaceres, Señor, en sus trabajos, en sus ocupaciones. Permite, Señor, que puedan tener Señor, ese conocimiento en tu palabra, que puedan tener ese tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra. Señor, esa fe en ti, Señor, para que no desfallezcamos en este mundo, Señor, que está lleno de pruebas, está lleno de dificultades, está lleno, Señor, de obstáculos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que cada uno, Señor, de ellos sienta esa presencia tuya, Señor, en su vida y pueda realizar, Señor, tu obra, Señor, en sus corazones. Sustenta, Señor, a tu iglesia, porque tú eres tu iglesia. Nosotros, Señor, solamente somos esa candelero, Señor, y queremos seguir adelante. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendito seas, Señor. Gloria sea tu santo nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.